13:31. Dice así, todos su Biblia, los que traigan Biblia. Jesús predice la negación de Pedro. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Ya desde aquí tenemos la primera pregunta. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Ya nomás aquí de entrada ya se puso bueno. ¿Por qué dice esto? Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes le dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Decía que lo buscarán y no lo encontrarán. Y a donde él va, dice que ellos todavía no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy. Aquí está el nuevo mandamiento que Jesús da. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde va, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Aquí hay otra pregunta interesante, que aquellos hombres no entendían, porque Jesús todavía no era crucificado. 37. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida, dice. Tú darás la vida por mí, de veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro haber dicho, no, pues no creo, ¿verdad? Pero sucedió que sí, porque Jesús no se equivocaba. Ahora vamos a regresar para ir viendo parte a parte. En Juan 14:13 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. A ver, ¿en cuál estamos? Vamos a nuestro texto base. Juan 13. Estamos en Juan 13:31, ¿verdad? Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde está la respuesta de esto? En Juan 14, ¿verdad? 13. En Juan 14 dice, está la explicación de esta parte. De Juan 13:31. La respuesta está acá. La Biblia misma se va complementando, se va interpretando. En el 14. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y aquellos hombres dirían, bueno, ¿y cómo es eso? Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Ya se estaba refiriendo al sacrificio en la cruz, pero también de que iba a subir al cielo y se iba a sentar a la derecha del Padre en poder y gran gloria. Y la respuesta está aquí en el 14:13. En el 14:13. ¿Puedes leerlo, hermanos? Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Así es. Ahí está la respuesta. Pero aquellos hombres, ¿qué dirían? Y aún nosotros, en los días pasados, decíamos, bueno, ¿por qué dice esto? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, y Dios es glorificado en él. 2 preguntas que surgen sin querer.
por la misma lectura. Entonces Dios es glorificado ¿cómo? ¿O Jesús es glorificado ¿cómo? Haciendo su obra. Entonces, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Así es. Ahí está la respuesta de las dos, de esta parte. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Sí, Dios es glorificado en él. ¿Por qué? Porque si vas a ver aquí en la tierra que ya había un nuevo reino y que lo había traído el Padre a través de Cristo. Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto, dice. Dios glorificará a Dios en sí mismo. ¿Por qué dice esto? Porque se iba a sentar a la derecha del Padre en poder y gran gloria. Para eso vamos a Mateo 28, 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahí está la explicación de lo que Jesús está diciendo acá en Juan. Y que aquellos hombres no le entendían nada, porque Jesús todavía no moría, todavía no subía al cielo, todavía no nos enviaba el Espíritu Santo, todavía no empezaba a gobernar. Pero ahí en Mateo 28, 18, léelo ahora tú, Marce. Mateo 28, 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ya había resucitado. Ahí Jesús ya no estaba enseñando en la tierra, ya había resucitado. Y cuando él dijo eso, esa enseñanza ya fue una enseñanza cuando él ya había resucitado, ya no estaba enseñando en la carne. Ahí Jesús ya no estaba en su cuerpo, ya había resucitado. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? No, sí, ya. Entonces vean cómo la misma Biblia se va contestando, pero ellos no lo entendían. Pero lo más tremendo es que hoy hay congregaciones, algunas grandes, pero no entienden estas cosas. Leen la Biblia y no entienden esto. Dicen, no, yo cómo voy a comparar con Dios, y se hacen ahí muchos conceptos, ideas erróneas, y anda el cristiano así dando tumbos, y eso es muy triste. Y por eso estamos dando este curso de todo lo que es el Evangelio de Juan, porque ahí está la riqueza. Ahí Dios está dando a conocer con nosotros, pero también cómo hizo posible que Jesús ocupara su lugar para que Él gobernara aquí en la tierra y también en los cielos, porque Dios no se le puede ver, Él es infinito, Él no podría tratar con nosotros directamente, tiene que ser a través de Jesús. Por eso me da risa con los que dicen que son testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque con Dios directamente no se le puede tratar. Por eso no se puede tratar con el Padre si no es a través de Jesús. Por eso es necesario entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Entonces, no existen los testigos de Jehová. Más bien son testigos sin Jehová, porque la Biblia dice en una de las cartas de Juan que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, o sea, no puede tener comunión con el Padre. Entonces fíjense cómo congregaciones a nivel mundial y están confundidos y están enseñando mal, y la gente así se va de este mundo con confusión, y ya después ya se muere la persona, ya no saben qué hacerle, ya le quieren hacer misa, le prenden no sé cuántas veladoras, pero eso no sirve. Entonces no funciona. Entonces ahora estamos enseñando desde la base, que es la Escritura. Ahora vamos a Juan 14, 2 y 3. Fíjense, y no nos hemos movido mucho, nomás estamos ahí. Estamos yendo aquí a la vuelta. Vamos a ver qué nos dice. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. No, pues eso tampoco lo entendían. Haber dicho, ¿y a dónde va este? ¿A dónde irá a ir y luego va a venir por nosotros? ¿Cómo? O sea, no se entendía, era imposible. Diría yo, imposible de entender. Pero lo tremendo es que hoy todavía
Los hijos de Dios. Ya no hablo de los del mundo porque pues ellos no entienden todavía estas cosas. Pero el cristiano sí debería entenderlas por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y sin embargo no se entiende. Dicen, bueno, pero ¿qué está diciendo? ¿Por qué dijo eso a aquellos? Y si eso aplica para nosotros o no. Y claro que sí aplica. Aplicó y les funcionó a aquellos y nos funciona a nosotros si lo entendemos. Si entendemos esa parte de la Escritura, aplica. Pero ¿de qué estaba hablando Jesús? En realidad. Por eso Jesús les decía en el 33, mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, dice, y a los judíos les dijo, y no me encontrarán. Y lo que antes dije a los judíos, dice, ahora se lo digo a ustedes, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Todavía no podían ir. Y acá abajo lo acaba de aclarar en el 36. ¿Y a dónde va, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Cuando haya venido el Espíritu Santo, quería decir Jesús, Hechos 2:4. Pero recibiréis poder, y entonces abrirá el entendimiento y vendrían los dones. Y entonces sí podrían entender aquellos oidores de Jesús. Y así también nosotros. Podríamos ir entendiendo que Jesús estaba hablando de cosas espirituales que iban a suceder después de su muerte, después de ascender al cielo, en donde se le iba a dar toda autoridad. Mateo 28. Acabamos de leerlo. Y entonces nos íbamos a convertir ¿en qué? ¿En qué nos íbamos a convertir? ¿Cómo dice Juan 1:12? No sé, todos los que le recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a cuantos lo recibieron, o sea, a los que sí creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que Jesús vino, no nomás a enseñar, sino a ser hijos de Dios. Él es el primero y nosotros somos los que le seguiríamos siendo los hijos menores del Padre Eterno. Pero aquellos hombres pues tampoco se lo entendían. Y muchos cristianos hoy en día les cuesta entenderlo. Que tenemos un Padre y es Dios mismo. Y Él es espíritu. Y por eso nosotros somos espirituales. Ahora, antes de recibir a Jesús solamente éramos carnales. Andamos en la carne con puras ideas almáticas. Hoy no. Hoy somos espirituales y sabemos que todo lo que te vamos a hacer lo tenemos que tomar de la Escritura, porque aquí está el consejo, la guianza para todos los hijos y las hijas de Dios. Amén, amén. Pero pues lo tenemos que ir entendiendo poco a poco. Para eso vamos a ir a Efesios 2, 6 y 7. A ver quién. Pues no les levanto de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Así es. Aquí en la NBI dice así: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él. ¿Dónde? En las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y aquí entramos nosotros. Esto es lo maravilloso. Esto es lo que Jesús les explicaba a aquellos hombres y aquellos hombres no lo entendían. Que Jesús iba a hacer posible que ya como hijos estuviéramos sentados junto con Él a la derecha del Padre. O sea, en un estado de autoridad, porque ahora somos espirituales y tenemos autoridad sobre todo espíritu destructor que se vino con Satanás a confundir al mundo, a destruir
al mundo, al ser humano en especial. Pero ¿qué iban a entender aquellos hombres de esto? Si todavía no sucedía. Ahora ya sucedió, ya van más de 2000 años, pero porque no se nos ha enseñado, porque la doctrina ha sido confusa. ¿Y por qué ha sido confusa? Porque no solamente se ha manejado en la teología, que es la ciencia que estudia las cosas divinas, sino que le metieron filosofía. Porque, por ejemplo, Agustín de Hipona, él era filósofo y teólogo. Entonces él metió ideas filosóficas. Y eso ha traído confusión. Por eso cuando uno lee, tiene que hacerlo a la luz de la palabra y con mucho cuidado. Ahora sí que pidiéndole a Dios que revele, porque el diablo es diablo y confunde a cualquiera. Ha confundido a grandes teólogos, imagínense a nosotros. Entonces, por eso estamos aquí, no venimos a perder el tiempo. A mí me maravilla esto cuando digo, caray, pues no estamos en cualquier lugar. En el 6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. ¿De dónde o cómo es esto de que nos resucitó? Nos resucitó nuestro espíritu. Nos resucitó de esa muerte espiritual, ¿verdad? En nuestro espíritu. Y nos hizo sentar con Él, dice, y aquí ya entra lo que es la autoridad que Jesús le da al creyente. Y nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. O sea, en regiones celestiales los ángeles ya saben que nosotros tenemos autoridad. Lo saben los ángeles de Dios y lo saben los ángeles caídos que son demonios. Ellos saben quién es hijo de Dios. Ellos saben quién es hija de Dios. Pero tristemente el cristiano no lo sabe. Los ángeles sí lo saben. Unos y otros, los de Dios y también los ángeles caídos. Pero nosotros, que somos quienes tenemos que llevar a cabo la obra, sucede que no lo sabemos. Esto es de risa. Porque digo, bueno, ¿por qué tanta confusión? 7. Para mostrar en los tiempos venideros, o sea, en todos los tiempos que iban a venir, contando este hermoso tiempo de la gracia, la incomparable riqueza de su gracia, dice, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados, dice, mediante la fe. Ya estoy en el 8. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y fíjense lo que dice en el 9 y el 10, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, tenemos una misión grande en las manos. Tenemos un trabajo maravilloso. Eres más que un embajador de un país, ¿no? Tú eres embajador en el mundo entero. Y lo que aquí enseñes, y si lo hacemos por medio de los medios de información de hoy, satelitales, imagínate hasta dónde te oyen o te pueden ver hablar. Estas cosas tan maravillosas que son misterios. Son misterios todavía para muchísima gente porque no lo entienden. Pero para ti y para mí, cuando lo vamos entendiendo, ya no es un misterio. Y eso vale, porque entonces tú vas a saber que tienes autoridad y que todo lo que te necesitas es el conocimiento y la práctica. Porque si adquieres un conocimiento y no lo practicas, pues es lo mismo que tener una fe sin obras. Entonces es bien importante ir entendiendo todo esto. Por eso cuando leo acá que dice que a donde yo voy ahorita todavía no me puede seguir Pedro. Y Pedro decía, ¿pero por qué? No, pues si yo soy tu seguidor y yo soy capaz de dar hasta la vida por ti, dice. Y sí, como decía mi hermano en el otro estudio, Pedro era un valiente. Y él no iba a negar a Jesús así nomás. ¿Pero por qué lo negó entonces? Vamos a ver por qué lo negó. Vamos a Juan 18. Juan 18, 25 al 27. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie, calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Le preguntaron. No lo soy. Aquí ya lo está negando cuando que había dicho que no.
decía que había dicho que era capaz de dar hasta su vida. Dijo Pedro, negándolo, ¿acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. O sea que si era valiente este. Pero volvió a negarlo y en ese momento cantó el gallo. Ya con eso iban 3, porque la otra fue acá al inicio, desde el 15. Simón, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta del discípulo conocido del sumo sacerdote. Volviendo entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre?, le preguntó la portera. No lo soy. Esta fue la primera vez que lo negó. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose, dice. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Y nos vamos al 25 y ahí vemos que otra vez Pedro lo niega. 25. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Esta es la segunda vez y viene la tercera. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. ¿Por qué lo negó si Pedro era bien valiente? Ahí surge otra buena pregunta, ¿no? ¿Por qué lo negó? Y aquí es donde nosotros debemos hacer reflexión nosotros mismos. Pedro niega de nuevo a Jesús. De esta manera Jesús nos demuestra que debido a las circunstancias de esta vida, a veces negamos a Jesús. No solo Pedro lo negó, a veces lo hacemos nosotros mismos, y más cuando somos nuevos, por la circunstancia. ¿Qué estaría pasando por la mente de Pedro cuando dijo que no lo conocía? Pero ponte en el lugar de Pedro. ¿Por qué iba Pedro si tenía miedo? ¿Por qué iba detrás de ellos? ¿Por qué quería entrar y estar donde estaba Jesús? Porque él quería ver cómo se iban a desenvolver las cosas, mas él no tenía miedo. Él quería ver si de alguna manera podía ayudar a Jesús. Pero Jesús, sabiendo las circunstancias y el pensamiento del hombre, él sabía que Pedro lo iba a negar. Y no por cobarde, sino porque Pedro iba con toda la intención de ayudar. Y no se iba a poner al descubierto y que lo sacrificaran y no poder hacer nada por Jesús. Fíjense, cambia el concepto. No, entonces es importante ver qué concepto nos hacemos de cada lectura que hacemos o de cada historia o problema que oímos por aquí o por allá. ¿Qué estamos adquiriendo? Sabiduría pura para no seguir errando tanto, de que luego hacemos juicios por un concepto equivocado que hicimos, mas no sabemos la circunstancia de la persona. Los 3 amigos de Job, ese fue su error. Si leemos Job, vemos que muchas de las cosas que dijeron aquellos hombres son correctas. Pero lo que equivocaron fue la circunstancia. Equivocaron la circunstancia en la que estaba Job. De que él estaba siendo puesto a prueba. De que era espiritual su problema. No es que Job hubiera hecho cosas malas, no. No, es que Dios le dio permiso al diablo para que lo tentara y lo pusiera a prueba.
Pero ¿qué hicieron los tres amigos? Luego se hicieron conceptos de que no, a alguien solo le va mal así cuando está fallándole a Dios y algo has de haber hecho, Job. Y así estamos hoy en día. Por eso Job representa a todo el mundo y los tres amigos también. Generación tras generación son cada creyente, cada hijo de Dios. Entonces, es maravillosa la sabiduría que estamos adquiriendo, porque ahora vemos que no nomás es leer, no, hay que saber hacer los conceptos de lo que leemos y de lo que escuchamos para no seguir siendo de confusión a la gente que nos rodea y a veces hasta lastimando porque aplicamos conceptos equivocados, enjuiciamos sin saber la circunstancia de la persona. No sabemos lo que esté pasando a la persona, no sabemos en qué condición esté su mente, no sabemos las que ha pasado, no sabemos qué tanto le han hecho o de qué manera la han dañado. O sea que podemos equivocarnos bien fácil. Y vamos a pasar a la última cita bíblica. Filipenses 13, 20, 21. 3. 3, sí, 3. Tiene 20. 3. 3:20. ¿La leo? Sí, por favor. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. 20:21. Filipenses 3, 3:20. 20, 21. Aquí en la NBI dice así: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Ciudadanos celestiales. ¿Por qué dice que somos ciudadanos celestiales? Porque somos espirituales y porque se nos ha dado autoridad en el cielo. Junto con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. ¿Qué estamos haciendo? Le estoy dando cotejo a la primera cita bíblica de Efesios, cuando dice que en Cristo Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. ¿Sí dice así Efesios o no? Bueno, pues este es el cotejo, pero se va algo más lejos todavía. 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Pero fíjense en el 21. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Aquí ya se fue hasta el otro extremo. Aquí en el 21 ya está hablando de cuando recibamos el cuerpo glorificado. 21. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. O sea que vamos a ser como Cristo cuando resucitó. Amén. Aquí está la cita bíblica. Mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo lo va a hacer? Pues solo Él, que es Dios, lo sabe. Pero de que nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo nuevo, aquí está. Y con esto el diablo sufre, porque él ya no tiene perdón y no tiene salvación. Él de mariposa hermosa y poderosa, pasó a ser gusano. Y nosotros todo lo contrario, de gusanos a mariposas. Así que vamos a tener un cuerpo que se va a mover en el espacio. Los ángeles y Cristo se mueven en el espacio. Cristo fue llevado en los aires y no se desintegró porque ya tenía cuerpo glorificado como el que se nos va a dar a nosotros. Cuando se nos enseña esto, entonces las cosas cambian, y cuando hay un difunto allí que ya recibió a Cristo, ya no hay llanto, ya no hay lloro, porque sabes que allá está lo mejor. Allá está lo que vale. Pero ¿qué entendíamos de las mansiones? ¿Es Juan qué? ¿14 qué?
14, 13. 14, 2 y 3. Vamos a tocar un canto. Esperamos que nos salga bien. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. En alguna Biblia dice moradas, ¿verdad? Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. ¿De qué estaba hablando? De estados espirituales en el que nos iba a poner con autoridad. Antes de llegar al día del juicio, cuando se nos dé el cuerpo resucitado para heredar tierra nueva con cielos nuevos. Antes de eso, Él nos ha hecho espirituales y nos ha hecho un lugar junto con Él, allá junto con el Padre. Allá tenemos la autoridad. Cuando nos oramos aquí, nuestra oración repercute allá en el tercer cielo y entonces hay juicio sobre nuestros enemigos espirituales. Fíjense qué maravilloso. Vamos a tocar un cantito. ¿Cómo dice ese canto? ¿Está bien? Vamos a cantar ese canto que dice: me dicen que hay una bella ciudad y ahí quiero ir. ¿Cuál es esa hermosa ciudad? Pues allá con Cristo, en donde es eterna la felicidad. ¿Y cómo no vamos a ser felices? Si ahora sabemos que nos espera la eternidad. Después de esta fase espiritual, nos espera la tercera parte, que es recibir nuestro cuerpo glorificado. Y dice Jesús, las mansiones nos fue a preparar, ahí quiero ir. ¿Y tú? ¿Quién no quiere estar ahí con Cristo en esos lugares de autoridad? ¿Y quién no va a querer ir con Cristo a la vida eterna? Porque esto es algo que el ser humano no sabe, que primero fuimos carnales. Y Dios lo permitió para que pudiéramos ver desde fuera cómo fuimos hechos en la eternidad. En el hombre original que es Jesús. En Adán del Génesis solamente está el molde para que el ser humano pudiera entrar a dimensiones físicas y desde acá poder ver cómo fue hecho en lo espiritual. Fuimos hechos en Jesús. Pero viene el diablo y descompone las cosas, y Dios, que es sabio y soberano, lo permite para que desde acá afuera pudiéramos ver cómo nos hizo. Y en Adán, por el pecado de Adán y Eva, caímos a dimensiones de solamente de pensamiento y de esfuerzo humano. Pero iba a venir Jesús para sacarnos de esas dimensiones carnales y mentales, para meternos a dimensiones espirituales y así podernos sentar junto con Él en lugares celestiales. Entonces, cuando Jesús hablaba de las mansiones, no estaba hablando de que ya cuando nos muéramos ya nos vamos y ya. Sí, está hablando de eso, pero primero está hablando de las dimensiones espirituales en las que nos iba a meter y nos iba a sentar junto con Él en lugares celestiales. Aquí entra la palabra dualidad, o sea que aquí está dando un mensaje doble. Este texto bíblico que leímos de Filipenses. ¿Filipenses qué? ¿3 qué? 21. Esto es maravilloso. Cuando entendemos esto y tocas un canto y lo cantas, entonces sabes si ese canto es bíblico o no. Y si te sirve para tu mentalidad espiritual que ahora tienes que desarrollar o no. Esto es importante. ¿Quiénes no quieren ir ahí? Este canto, si lo oye un nuevo o alguien que no ha entendido, aunque sea cristiano, dice: ay no, pues ahí como que está hablando de que ya me quiero ir con él y que estoy declarando en contra y que... No está hablando de eso. No está hablando de que ya me quiero morir físicamente. No, sino de que Jesús fue a preparar moradas de autoridad, moradas espirituales, en donde estamos sentados junto con Él en lugares celestiales, para poder reprender a todos nuestros enemigos espirituales que oprimen a la humanidad entera y no dejan que las personas vengan a Cristo y sean salvas. Fíjense qué importante entender. Vamos a tocar ese canto. Amén, amén. Y con eso estamos terminando.
es para tu gloria, Jesús. Hay una bella ciudad, ahí quiero ir tú. Gracias, gracias. En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir Sí, tú. bueno, Jesús, las mansiones nos va a preparar, ahí quiero ir tú. A donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir tú. Entienda y se goce. Entienda y se goce. Y te sirvan a ti, te sirvan a ti. Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir. Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir tú. De perlas sus puertas, su mar de cristal, ahí quiero ir tú. Es Cristo la luz del país celestial, ahí quiero ir tú. Ahí los que moran jamás morirán, ahí quiero ir tú. En donde termina congojas y afán, ahí quiero ir tú. Cuando navegue la mar de perdición, ahí quiero ir tú. Al darse la vela para esa mansión, ahí quiero ir tú. Cuando los coros pronuncien amén, ahí quiero ir tú. Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir. Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir. Aleluya. Menos ahí está el mensaje. Pero para los que ya entendimos, para el que no ha entendido, se le hace triste porque dice, no, pues ¿cómo voy a querer ya morirme? Se hacen conceptos equivocados cuando no se tiene el conocimiento. Pero gloria a Dios que nos está revelando para ahora ser felices y disfrutar hasta los cantos. 36. ¿Y a dónde va, Señor?, preguntó Simón Pedro. Estoy en Juan 13, 36. ¿Y a dónde va, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. ¿Cuándo? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. ¿Cuándo iban a recibir esa autoridad? En Hechos 2:4, cuando se iba a derramar el Espíritu Santo, y entonces iban a recibir poder. Ahí se cumple Hechos 1:8, en Hechos 2:4. Por eso no es fácil entender la Biblia, porque a lo mejor queríamos encontrarlo después de Hechos 1:8. ¿Estoy bien o estoy mal?
Hechos 1:8, ¿cómo dice? Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuándo se recibió el poder? En Pentecostés. En Hechos 2:4. O sea que no es adelante del 8, sino antes. Fíjense cómo está la situación para poder entender la Biblia. Si lo hace alguien que escribe un libro del mundo, pues tendría que estar después de Hechos 1:8. ¿Sí se me entienden? Pero no, la venida del Espíritu Santo fue antes de 1:8. ¿Y la otra está en qué? ¿En 2:4? Bueno, pues ahí entonces está bien. Pero ¿por qué no se entendía? ¿Por qué? ¿Por qué no se entiende? Si hasta ahí está bien. Viene el Espíritu Santo, ¿y qué trajo sobre el ser humano? La unción de poder. Y con la unción de poder vinieron el paquete de los 9 dones para que podamos nosotros ejercer la autoridad que nos fue dada en Efesios 2, 6 y 7, en donde dice que en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos sentó junto con Él a la derecha del Padre en poder y gran gloria. Entonces, para poder ir destrabando la simbología, pues no es fácil. Y luego si tenemos que ir a otro libro, ¿cómo? O sea, se puede confundir fácil. Entonces necesitamos seguir estudiando detenidamente la Escritura. Por eso estamos haciendo la grabación. Si no entiendes en la primera que lo oíste, la vuelves a poner y la vuelves a poner hasta que entiendas el orden. Y entonces, pues Dios está haciendo las cosas. Dios está haciendo su obra. Lo que dijo Jesús que parecían locuras, sucede que se ha ido cumpliendo. Pero tristemente lo que ahora está pasando y está sucediendo, no nos damos cuenta que viene de Dios, que Jesús ya lo había predicho. Ya lo había dicho. Y que así como Pedro lo negó, también nosotros algunas veces lo hemos negado. Y le damos preferencia a otras cosas que a la instrucción de Jesús. O a veces no somos capaces de asegurar que Jesús es la solución para el problema que sea, cuando que Jesús es la solución. Y a veces vemos a un problema como algo que nos va a afligir, cuando que es una solución para que se cumpla lo que Jesús quiere. Entonces tenemos que ser bien sabios e ir entendiendo estas cosas, porque pues no se entiende por la simbología. Nos falta más estudio, pero sobre todo prestar más oído y tomar en serio la instrucción de Jesús. Entonces ahí está, que Él fue a preparar moradas y ya están. Ahora hay que caminar como lo que somos, ciudadanos celestiales, dice acá en Filipenses. Somos ciudadanos celestiales y así debemos caminar, con esa seguridad, no con inseguridad, no dudando. Con esa seguridad hay que caminar, como los que ya estamos viejos, pero estamos bendecidos. ¿Por qué? Porque no solo vivimos en esta tierra y tuvimos hijos y nietos y muchas cosas que el Señor nos ha dado, sino que además nos está esperando la eternidad. Una tierra nueva con cielos nuevos y en un cuerpo nuevo. Es una riqueza que no merecíamos, pero el Padre Celestial quiso dárnosla porque nos ama. Por eso dice que en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús es el que lo hizo posible. Él nos sacó de allá, nos hizo espirituales, nos sentó en lugares celestiales, ahora solo oramos y suceden cosas. En lo que recibimos la herencia para la vida eterna. Allá donde dice, ¿cómo dice el canto? ¿Cuál es? Este canto lleva varios mensajes. Dice que de perlas sus puertas y su mar de cristal,
Es Cristo la luz del país celestial en el que nosotros habitamos. Ahí los que moran jamás morirán. Nosotros ya moramos ahí, aunque ahora es espiritual. Y no moriremos jamás porque vamos a heredar la tierra nueva con cielos nuevos, porque Cristo nos va a resucitar en el día postrero. Dicen, donde terminan congojas y afán. Porque en este mundo todo lo que hacemos es andar acongojados porque andamos afanados en hacer una casa y luego ya queremos hacer otra y queremos un terreno y luego otro. Algunos tienen un coche y ya quieren otro. Y así andamos en puros afanes. Por eso aquí dice, en donde terminan congojas y afán. Allá termina todo eso. Ahí es donde quiero ir, dice. Cuando yo oía este canto de primero y oía yo los rumores, no, pues eso es como quererse morir. No está hablando de eso. Fíjense qué tremendo. Por no saber. Y dice, y cuando navegue la nave de Sión, ahí quiero ir. ¿Cuál nave? El rapto. Al darse la vela, dice, para esa mansión, ahí quiero ir. Está hablando de un barco que nos lleva en un viaje, que nos está transportando en los tiempos. Y cuando me llame, dice mi Cristo también, ahí quiero ir. Va a llegar el día que vamos a oír su voz cuando nos resucite. ¿Y no vas a querer ir? Pues claro que sí, porque te está esperando para darte tu cuerpo glorificado. Y así vienen muchos mensajes aquí y la gente no entiende. Al inicio dice, me dicen que hay una bella ciudad, ahí quiero ir. ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Quieres ir o no? Pues claro que sí, porque es una bella ciudad en donde es eterna la felicidad. Jesús las mansiones, dice, nos fue a preparar a donde la muerte no puede llegar, la muerte espiritual, que esa ya está vencida, Cristo la venció y nos dio vida por su sacrificio perfecto, y no conforme con eso, nos sentó junto con Él en lugares celestiales, para que desde ahí gobernemos junto con Él. Él como cabeza allá arriba y nosotros como cuerpo acá abajo, porque la Biblia también dice que somos el cuerpo de Cristo, y ahora lo que Cristo quiere hacer, lo quiere hacer a través de nosotros, y por eso debemos estar dispuestos a ser mejores cada día, dispuestos a hacer los estudios. ¿Para qué? Para que podamos servir al Señor correctamente y no andemos ahí dudando, porque eso nos trae mucha aflicción. Con esto terminamos. Que Dios les bendiga. Ciudad, ahí quiero ir y tú, en donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir y tú. Jesús las mansiones nos fue a preparar, ahí quiero ir.